Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir. Bueno, estamos reunidos por algo que es de público conocimiento, que en Mercedes, en el Hospital Blas L. Dubarry, en el día de ayer se ha activado el protocolo para coronavirus. Un protocolo en el cual venimos trabajando internamente en conjunto con la región sanitaria 10ª, con sede en Chivilcoy, con el Ministerio de Salud de la provincia y con el Ministerio de Salud de la Nación, desde hace ya un par de semanas, y la verdad que eso también nos da tranquilidad puertas adentro de tener los insumos, tener los elementos y tener la capacitación correspondiente para poder hacerle frente a un cuadro como el que vivimos ayer. El caso sospechoso de ayer, primero quiero contar un poco el contexto a nivel país, que si bien todos lo saben, seguimos con a este momento y puede variar en los próximos minutos, 31 casos confirmados. De esos 31 casos confirmados, 28 son viajeros del extranjero, de estos países donde hubo circulación viral activa, que son Estados Unidos, todos los países de Europa, y 4 países de Asia, que son China, Japón, Corea del Sur e Irán. Y hay 3 que son casos estrechos, contactos estrechos con casos ya confirmados, que ya estaban en seguimiento, y por eso no se lo considera todavía circulación viral, porque son pacientes que lo estábamos siguiendo, que tuvieron contacto con un viajero que se confirmó después la enfermedad. El paciente de Mercedes, que ingresó ayer al hospital, es un paciente de 29 años, un joven que desde mayo del año pasado estaba en Europa, en Letonia, y que emprendió su venida a Mercedes. Desde Letonia fue a Copenhague, de Copenhague a Inglaterra, y en Inglaterra a Ezeiza. Afortunadamente, y felicité a la familia en privado, digamos como una forma también de transmitir tranquilidad, la familia ha actuado de acuerdo a los protocolos, y el personal de la salud que lo atendió también respetó todos los protocolos. La verdad que se actuó muy bien, ¿sí? El paciente, desde que llegó de Ezeiza, ¿sí?, llegó a su domicilio, hizo aislamiento, ¿sí?, domiciliario, como corresponde a cualquier paciente, cualquier viajero que viene del exterior, se tiene que quedar 14 días en su domicilio. Y esto hay que reforzarlo, porque Argentina está en la etapa de contingencia, y lo que estamos intentando es que las personas que vienen del exterior no generen contagio interno. Tal vez en algún momento se empiece a generar, como ya lo anunció el propio Ministro de Salud de la Nación, pero por ahora la etapa de contingencia también es para darle tiempo al sistema de salud a que esté totalmente preparado. El paciente llamó por teléfono cuando se sintió mal al 107, y nosotros tenemos un protocolo interno de actuación frente a ese caso. No va a la ambulancia inmediatamente, sino que se llama por teléfono, se hacen todas las preguntas de rigor correspondientes, se certifica que el paciente haya viajado, qué hizo el paciente, qué no hizo. Se le explica que vamos primero a avisar al hospital, se avisa a la guardia, le avisan al doctor Cursi, que es el jefe de emergencias del nosocomio, y se le avisa, bueno, vamos a ir a buscarte, no te asustes, te vamos a poner un barbijo y vamos a hacer todo el traslado y todo el recorrido interno dentro de la guardia, que es por un circuito donde no transitan pacientes ni esperan pacientes, con el barbijo puesto, hasta un lugar determinado donde se lo atiende, preparado para eso. Así que la verdad que la familia respondió con tranquilidad, se pudo actuar bien en el protocolo, y el paciente es un caso sospechoso. Nosotros tenemos 3 instancias: caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. Caso sospechoso es el que cumple el criterio clínico, es decir, está enfermo, tiene fiebre y además tiene tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, y con eso solo no alcanza, tiene que tener un criterio epidemiológico, que el criterio epidemiológico es que haya viajado al exterior, ¿sí?, o que haya estado en contacto con un paciente confirmado, que él sepa eso, ¿sí?, esos dos. Cuando tenemos el caso sospechoso, nosotros hacemos una ficha epidemiológica al médico que lo está atendiendo, que son 3 hojas, doble faz, así que es un ratito llenando datos. Avisamos al Ministerio a través de la región sanitaria y pedimos autorización para la toma de muestra. Digamos, no podemos tomar la muestra porque sí, porque también la gente dice, yo quiero que me hagan un hisopado. No es, se hace un hisopado porque el paciente me lo pide. Tenemos que tener una autorización, si no la muestra no se recibe. Esa muestra, ayer a las 3 de la tarde, llegó a La Plata, al Hospital Rossi, donde primero se descarta los virus de influenza, que son los virus de la gripe, ¿sí? Si se confirma virus de la gripe, se corta ahí y se dice que el paciente tiene una gripe. Si da negativo ese examen, ¿sí?, va al Malbrán, y ya ahí estamos en un caso probable. Va al Malbrán, el Malbrán nos hace la serología para coronavirus. Si da positivo es un caso confirmado, si da negativo es un caso descartado. La muestra llegó a las 3 de la tarde al Hospital Rossi, se procesa hoy a las 8 de la mañana, al mediodía, a la 1 del mediodía, dan el resultado de influenza. Si da negativo,
va al Malbrán, la semana que viene tendremos el resultado de coronavirus. Positivo o negativo, ¿sí? No sabemos si va a ser el lunes, el martes o el viernes, ¿sí? Así que cuando nosotros tengamos la información, se la vamos a comunicar, porque es información que tiene que transmitir tranquilidad y pautas de alarma a la población para prepararnos a esta contingencia. El paciente está en buen estado general, permanece internado en el nosocomio para medidas de aislamiento, y como es el primer paciente, obviamente que uno aprovecha para repasar todo el protocolo, ¿sí? Y ver si tenemos todo. Justo ayer, cuando nos notificamos al paciente, habíamos terminado una reunión con jefes de servicio donde nos habíamos estado preparando en distintas circunstancias. Y se están haciendo capacitaciones piso por piso y servicio por servicio ya desde la semana pasada en torno a coronavirus. Tenemos un personal capacitado en el Dubarry, tenemos los insumos que nos está dando la provincia, tenemos los insumos para la fase de contención, ya hemos pedido los insumos para la fase de mitigación, que va a ser la fase que sigue si empieza a circular el virus en nuestra ciudad. Hoy a la mañana nos reunimos con el intendente junto con distintos actores sociales y políticos de nuestra ciudad para también atacar las medidas que van en torno a la población más vulnerable, que la población más vulnerable son los mayores de 65 años. Entonces nos juntamos con el gerente regional de ANSES, con el gerente local de PAMI, con distintos concejales de distintas fuerzas políticas, porque esto es algo donde no hay una bandera política, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para construir una situación de salud pública controlada. También el intendente hoy decretó la suspensión de las actividades donde hay presencia, por decirlo masiva, no sé si es el término, de gente, y eso es una medida que va en relación directa y en línea directa con las medidas que se han tomado tanto al gobierno provincial y nacional. Lo más importante, y que yo les voy a pedir también a ustedes que sean actores partícipes de esto, es que la persona que viajó al exterior, desde su regreso, tiene que permanecer 14 días en su domicilio. Esto es fundamental, nos los debe comunicar al 107 para que nosotros podamos hacer un seguimiento de esa persona, nos ponemos en contacto a través de otra línea telefónica que tenemos, con personal capacitado, explicándole cuáles son las pautas a seguir y que si en algún momento se enferma nos lo comunique, que no tenga miedo, que lo vamos a asistir, que lo vamos a acompañar. La familia ayer emitió un comunicado donde en parte agradecía que se había sentido contenida. Piensen que esta es una enfermedad nueva y la persona que lo presenta piensa que se va a morir. Y no es verdad, no se va a morir, pero piensa que se va a morir, ¿sí? Ahora, la población que tiene mayor mortalidad en el mundo son los adultos mayores. Ahí sí se ve una mortalidad muy creciente, sobre todo en Italia, que tiene una población envejecida, por eso llama la atención la cantidad de muertes que tiene Italia respecto a las que tuvo China y las que tuvo otros países del mundo. El doctor Javier Cursi, que es el jefe de emergencia, está haciendo un trabajo excelente, ¿sí? Pero también que ese trabajo excelente, por más de la buena voluntad que nosotros le pongamos desde el hospital, va a también tener responsabilidad a la comunidad, porque si por cualquier situación que no es la que hemos charlado en este momento, se consulta a la guardia, va a colapsar rápidamente la guardia. Preferimos en este momento, y de hecho hace un ratito estamos designando también profesionales médicos para la atención telefónica, que la consulta sea telefónica al 107, ¿sí? Por ahora tenemos capacidad operativa para asistir la demanda y ahí nosotros indicamos qué es lo que tiene que hacer la persona, que no haga su libre albedrío, que haga su propio camino, su propia historia. Porque tal vez uno dice, bueno, tengo fiebre, me subo al auto, pienso que me voy a ir al hospital austral porque tal vez voy a tener mejor atención ahí, espera 2 horas en una sala de espera llena de pacientes y hay una transmisión y eso es como va a empezar a circular el virus en la Argentina. Si las personas se comunican y nosotros tenemos la capacidad operativa para atenderlas y transmitirle tranquilidad en primera instancia, tratarlas bien y decirles cómo van a ser recibidas en el sistema de salud, creo que vamos a contener bastante la enfermedad, pero como ya dijeron autoridades nacionales, nos tenemos que preparar para la situación en la cual el virus empiece a circular. ¿Se entiende hasta acá? Javier, ¿querés decir algo? No, eso lo más importante es transmitirle a la población que no concurra en forma masiva a los centros de salud, es lo más importante. Que se queden en su casa, salvo que tengan principalmente dificultad respiratoria, que es el síntoma más importante, o que por falta de oxígeno para que concurran.
pero que se queden en su casa, y el 107 está dando una respuesta muy importante, y por vía telefónica se van a evacuar todas las dudas. Nos acompaña el intendente también, como máxima autoridad en nuestra ciudad, porque también en el día de la fecha ha emitido un decreto. Juan, ¿y querés comentar algo respecto a eso? Bueno, buenos días. Un poco la presencia tiene que ver con el acompañamiento, con la situación. Es una situación seria que requiere el mayor de los compromisos, que requiere la mayor de la organización y responsabilidad de todos los actores de nuestra comunidad. Como bien decía el doctor Cassiani, hoy temprano tuvimos una reunión con las diferentes áreas del municipio vinculadas a la problemática: salud, tercera edad, seguridad, gobierno, también con PAMI, también con ANSES, con el Consejo Deliberante, con el presidente, con los dos bloques de la oposición, y lo que creemos que se necesita en estos tiempos. Por eso en el decreto, en el artículo 7, hace referencia explícita a la comunicación. Digo, hoy cualquiera prende un canal de televisión y se está hablando de diferentes maneras, no todos tienen la responsabilidad necesaria y que amerita este tiempo que está transitando nuestro país, nuestra ciudad y el mundo, y nosotros, apelando al compromiso y al profesionalismo de nuestros medios de comunicación, decidimos también que sea el hospital, que sea el doctor Pablo Cassiani como máxima autoridad de la ciudad en materia de salud, para poder transmitir algo que tiene que ver estrictamente con conocimientos científicos, médicos, criterios de epidemiología, y poder, sobre la base de esta situación, ir avanzando. Hoy lo que se conformó es una mesa. Esta mesa hoy está compuesta con estos actores que hacía referencia, pero en función de dinámica y de necesidades se puede ir ampliando. Y bueno, se establecieron criterios que digamos, emanan tanto de las autoridades nacionales como provinciales, y es lo que estamos haciendo la mayoría de los municipios: adoptar una medida preventiva, declarar el estado de emergencia sanitaria. Y bueno, uno, desde el punto de vista de la planificación, siempre tiene la obligación de prepararse para los peores escenarios. Esto no quiere decir que hoy vayan a ocurrir, pero poder estar, digamos, mejor organizados. Uno tiene una estadística que es el teléfono, que ya suena a toda hora, en todo momento, con mucha demanda de situaciones diferentes. Entonces, el decreto también contempla la cuestión desde lo jurídico, qué es lo que pasa con las personas que fueron a uno de los países indicados como de riesgo sanitario, y cuál es el comportamiento a seguir en la ciudad. Creo que tanto el presidente como todas las normativas hoy vigentes han sido claras, y de hecho se ha intervenido en algún caso. Siempre optamos por la vía del entendimiento, pero siempre también está en última instancia la vía legal y la coerción a través de la fuerza pública, porque uno no quiere sembrar pánico ni generar un estado de alarma, pero sí un estado de conciencia, un estado de entendimiento. Por supuesto, empiezan a aparecer muchas voces, muchas opiniones. Entonces creo que la voz autorizada en estos momentos es justamente, como decía, el criterio médico, epidemiológico, y hoy estamos acompañando y haciendo presencia como una cuestión de respaldo, de darle entidad a esta situación. Y digamos, las sociedades que son más ordenadas, más organizadas, donde hay un respeto hacia la persona, pero también hacia el prójimo, son las sociedades que van a poder mitigar mejor el impacto, el efecto de esta pandemia. Así que bueno, nosotros le vamos a acercar, de hecho, el decreto que establece distintas cuestiones, desde la conformación del comité de crisis, cómo se va a instrumentar las definiciones que se van a llevar adelante, marcando a la Secretaría de Salud como digamos, la autoridad científica para poder
ir ordenando y receptando todo lo que se va produciendo en nuestro país, en nuestra provincia, el suspender por los 30 días eventos masivos en nuestra ciudad. Y también, cuando hablamos con las autoridades de PAMIS y ANSES, vamos a hacer un trabajo muy pormenorizado de acercamiento de información a quienes son los sectores de mayor riesgo, que son los adultos mayores, para que estén bien informados, tengan la mejor de la comprensión de lo que está pasando. Y bueno, creo que ya hay un marco de organización, como bien marcó el doctor, también convocamos a las diferentes fuerzas como para que haya, en este momento todos y ustedes también, el periodismo, van a ser receptores de mucha demanda, una demanda que viene acompañada de angustia, de crisis, porque el no tener una cura genera eso, y creo que en la medida que estemos ordenados, que conozcamos de los protocolos, de las mejores formas, las mejores prácticas de intervención frente a una situación de crisis, va a ser que podamos sortear como sociedad, como Estado, de la mejor manera posible esta situación que requiere y demanda de mucha responsabilidad y de mucho compromiso. Sí, porque de hecho lo hacemos nosotros el control. Nosotros tenemos un número muy elevado porque también recibimos un contingente de extranjeros que venían a dar clases a distintos puntos del país y justo eran recibidos en Mercedes en un campo y quedaron aislados en el campo, que ahí son 25 extranjeros que están en un campo y que no les puedo permitir que salgan a ningún lado. Y además de eso hay 38 personas más. En total son 63 personas que están permaneciendo en sus domicilios. Ayer me mandaron el gráfico a nivel regional. Digamos, Mercedes destaca sobre el resto de las localidades, lo que significa que a poblaciones similares, ¿sí?, la gente tiene un compromiso importante porque nos los está notificando, ¿sí? Toda persona que viene del extranjero, de estos países que mencioné, no de cualquier país, no de Brasil, no de Chile, no de Uruguay, sino de Estados Unidos, de Europa y los 4 países de Asia, debe permanecer en su hogar por 14 días. Esa persona, no su grupo familiar, esa persona. Ahora, si esa persona después se enferma, se confirma el caso, sus contactos también deberán permanecer, ¿sí? Así que en eso está, pero todavía deben quedar mercedinos que no nos lo están informando y le pedimos a través de ustedes que nos los informen, ¿sí? Y es muy importante, y bueno, ahora tenemos también, el propio presidente ha solicitado y lo ha dispuesto a través de un decreto, ¿sí?, la obligatoriedad, ¿sí?, de este aislamiento social, porque hay una responsabilidad, ¿sí?, y hay una responsabilidad sobre la salud del prójimo, sobre la salud del otro, ¿sí? Yo tal vez soy un paciente joven que tal vez no genere tantas complicaciones, pero comparto un lugar con un adulto mayor y es una irresponsabilidad mía porque pongo en riesgo la salud de una persona que puede tener un grado de mortalidad. Por ahora, muy buena pregunta. Digamos, tenemos muy buena comunicación fluida con los distintos niveles superiores. Y educación tiene su nivel superior, que es la Dirección General de Escuelas. La Dirección General de Escuelas, más conocido como Ministerio de Educación, está en permanente trabajo con el Ministerio de Salud de la provincia. Serán ellos quienes definan la suspensión o la continuidad de las clases, no la autoridad local, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí, mis nenas van a la escuela, las llevo a la escuela, ¿sí? Pero no será una decisión emanada por las autoridades locales, sino que será una decisión emanada por las autoridades provinciales según la circunstancia. También en esto Educación se está preparando que si eventualmente tenga que suspender las clases, poder brindar continuidad pedagógica. Entonces también está poniendo mucho hincapié en el desarrollo de herramientas virtuales pedagógicas para que los chicos no tengan pérdida de días. Entonces, mientras no haya circulación viral activa, me parece que se va a intentar retrasar la suspensión de clases y también para ganar tiempo para desarrollar todas estas herramientas. Sí, totalmente, porque ellos dependen de la Dirección General de Escuelas. Ese es un convenio entre Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Entonces, como todavía no está suspendido, controles de niños sanos, días de vacunación, no está nada suspendido porque nosotros no tenemos todavía circulación viral. Distinta va a ser la situación epidemiológica, que puede cambiar. Tal vez terminamos la conferencia y yo no estoy viendo mi celular ahora y me están notificando en este momento que la situación epidemiológica es otra. Y es muy variante y va a ser muy variante. Nosotros vamos constantemente a comunicar a través de ustedes
toda la información positiva. Positiva significa la información real que ya nos han comunicado, no circulaciones, no cadenas de WhatsApp, no, che, puede ser que digan tal cosa. Nosotros ayer, desde cuando el paciente llegó a su destino final, que era la cama que tenía reservada en el hospital para el aislamiento respiratorio, automáticamente se emitió el comunicado por la cuenta oficial del hospital, ¿sí? Como un mecanismo de replicación fácil, ¿sí? Ese fue el objetivo. Y después automáticamente, como ya estábamos cerca del mediodía, y no quería ser injusto con ustedes, con la tarea de ustedes, que hay programas que a las 10 de la mañana terminan, hay otros que arrancan a las 10 de la mañana, y que todos tengan la misma información, la misma calidad de información, fue que los convocamos a una conferencia de prensa. Entonces todos tienen el mismo derecho a la información. Una cosita, perdón, con respecto a lo de las escuelas, que creo que es importante, si bien la cuestión de la epidemiología se va a ir definiendo con el tiempo según la evolución, también es real que en principio, aparentemente, los niños no son sujetos tan damnificados por el coronavirus. Y por otro lado también, con respecto a algunas provincias, otro problema que sí existe también en todo nuestro país y en algunas provincias más agravados es el dengue. Entonces hay varias cuestiones, yo no sé específicamente cuáles son los criterios de otras provincias. Lo que sí sé que, por ejemplo, hoy el Ministerio de Educación de la Nación se reúne con los ministros de Educación de todas las provincias, ¿no? Entonces, si bien somos un mismo país, a veces hay diferentes realidades en torno a las problemáticas de salud, y creo que esto es importante. Y bueno, me parece que también tenemos que incorporar otro tipo de cuestiones, y bueno, por último, realmente felicitar a todo el hospital, a todos los efectores de salud por el gran compromiso, por el gran trabajo, y bueno, esto está en una primera etapa. En principio la entrega se está diseñando también, se está atemperando la cantidad de gente y se están tomando medidas para que no se convoque mucha gente en el mismo espacio y en el mismo tiempo, siguiendo estos criterios de políticas públicas. Así que bueno, también lo estamos articulando con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el Ministerio de Desarrollo Social local. Se está recorriendo en este momento todo el equipo de adultos mayores, la dirección de adultos mayores del municipio, los distintos, en este momento y en esta semana en realidad, los distintos hogares de adultos, las distintas residencias de adultos mayores de nuestra ciudad. La recomendación fundamental es que si hay familiares que hayan viajado al exterior no vayan, no concurran, ¿sí? Así como a un niño que estuvo en el exterior no se le permite el ingreso a un establecimiento educativo, de la misma forma intentar de evitar que un familiar ingrese a una residencia de adultos mayores, pero también buscándole el lado propositivo a esto, que es intentar de generar, porque al adulto mayor es muy importante el vínculo con su familiar y el día de visita y eso. Entonces también facilitar otros medios, están haciendo capacitaciones de uso de Skype, de videollamada por WhatsApp, para que también el adulto mayor no pierda ese contacto con el familiar. Pero hoy en día la tecnología nos da esa herramienta, ¿sí? Eso es muy importante. Ya la recomendación nacional para los adultos mayores es intentar de guardarse lo más posible en su domicilio, en su casa, guardárselo, digo, como un lunfardo, ¿sí? Para que todos lo entiendan. La idea es que el adulto mayor evite en la medida de las posibilidades todo encuentro masivo de gente, lugares donde haya amontonamiento de personas, ¿sí? Que restrinja su vida social en favor de su salud. Muchas gracias. ¿Cómo se ve ese panorama? Mirá, ese panorama en principio todavía no hay una definición, porque si no también, a contrario censo, lo que se genera es una paralización de toda la actividad social de la ciudad. Hoy, como decía el doctor Cassiani, esto va increciendo, ¿no? Estas son medidas preventivas en función de un cuadro de situación actual. Se planteó la cuestión de la masividad, porque después queda a criterio también de cada quien. Uno no puede, como Estado, prohibir preventivamente ciertas actividades. Lo que hoy estamos en la etapa de prevención, estamos en la etapa de organización, entonces nosotros empezamos como Estado mismo a tomar las medidas de los cuidados correspondientes, y por eso es muy importante esta conferencia de prensa, por eso es muy importante la información
fehaciente, tener una lectura, porque si nosotros nos manejamos por los trascendidos, evidentemente empiezan a trascender un montón de otras cuestiones. Entonces es significativo tomar el criterio de lo que está pasando. Digo, lo que decía Pablo para mí sintetiza todo. Hablaste de las escuelas, las hijas de Pablo van a la escuela, mis hijos van a la escuela. No es que uno tiene una información que dice, esta es la información oficial y este es el conocimiento que nosotros tenemos. Uno abre con total honestidad y sinceridad cuál es el cuadro de situación. Estamos en una etapa de prevención. En la medida que seamos como Estado, como sociedad, de la mejor manera organizados y todos seamos responsables y consecuentes en el cuadro de situación que tenemos, vamos a sortear esta situación de la mejor manera. Entonces, esto va a ser permanente, va a haber un monitoreo en función de los cuadros que nos va a ir informando siempre la autoridad científica. Esto es una cuestión netamente de salud, que después obviamente tiene cuestiones sociales, culturales, deportivas. Entonces, bueno, nos pasó el viraje de el hoy con hace 3-4 días. Por ahí alguien que uno le avisaba el lunes que es conveniente tal o cual cosa, hoy ya toma el resguardo, porque también la misma sociedad se lo exige, digo, y se puede generar. Digo, uno ha visto imágenes de conflicto en varios países en crisis, porque emerge lo peor de la condición humana, y lo peor que nos puede pasar es que nos desorganicemos como sociedad, que no tengamos parámetros, que no tengamos normas, que no tengamos valores a los cuales atenernos en función de esta realidad. ¿Hay un antecedente directo? Es un ámbito, perdóname, que trasciende lo profesional, digo, son hipótesis que tienen que ver más con la geopolítica, con cuestiones que hoy no están al alcance, por lo menos de lo que estamos, en esta mesa. Después, con respecto a la búsqueda de la vacuna, sí, por supuesto, están muchos países buscando una vacuna, porque es una razón de orden mundial, pero con respecto a las causas, yo creo que no es serio a esta altura. Hoy nos tenemos que abocar con que es una realidad, que ya llegó a nuestro país, y que tenemos que, vuelvo a reiterar, ser serios, ser rigurosos, ser solidarios, tener un compromiso, y además del Estado, la sociedad. Y bueno, en esta conjunción entre Estado y sociedad vamos a poder avanzar y mejorar esta situación. Son 63 no familias, son viajeros. ¿Sí? Dentro de los 63 hay algunos que son familiares entre sí, que viajaron marido, mujer, hijos, y hay otros que son personas individuales. ¿Sí? No se aísla el núcleo familiar, se aísla a la persona que ha viajado. Y en eso se ha elaborado desde la Secretaría de Salud un dispositivo muy rápido con la Secretaría de Seguridad, que ha funcionado muy bien. Afortunadamente yo le tengo que felicitar el compromiso a los trabajadores, porque la indicación es que toda persona que viajó llama al 107. ¿Sí? Del 107 se toman datos, como el 107 es un número que llama mucha gente, se le toman el contacto y el número de teléfono. Y de ahí pasa a otro call center que armamos, ¿sí? Donde el personal capacitado se comunica con esta familia, de vuelta le hace todo el interrogatorio, y si cumple con los criterios epidemiológicos, durante 14 días se tiene una comunicación con esa persona. Todos los días se lo llama y se le pregunta cómo estás. Y si necesita algo, si hay algo que lo angustie, hay algo que se te esté desbordando, tenés alguna duda. Y también que esa persona nos informe automáticamente si en algún momento comienza con síntomas, con fiebre, esto, lo otro. Tiene un número directo esa persona, por eso no divulgamos ese número, para que sea un número nada más que entre las personas que seguimos y nosotros, para tener una respuesta inmediata. Y cuando cumple los 14 días sin síntomas, se da el alta, entre comillas, ya está, puede hacer su vida absolutamente normal. De esas 5 familias que había salido del trascendido, ya 4 ya transcurrieron los 14 días, así que ya están haciendo su vida normal, pero todos los días egresan y todos los días ingresan, ¿sí? Ahora vamos a tener los próximos 15 días, supongo que una merma, porque ayer la Nación dispuso la cancelación de todos los vuelos que vienen al país desde estos países. Eso nos va a dar un respiro, entre comillas, para terminar de captar a aquellos aquellos viajeros que no se han comunicado con nosotros y que no se estén generando nuevos.
pero también los argentinos que están en el exterior se van a repatriar, ¿sí? A través de distintas vías, que eso está viendo Nación ahora como, porque la idea es que el extranjero no venga, pero el argentino que está afuera y se gastó el último dólar que tenía el último día, y ¿de qué vive? ¿De dónde lo deja? Bueno, está eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando sobre eso, la Cancillería, para la repatriación de todos los argentinos que tienen que volver al territorio nacional. ¿Se puede repetir la enfermedad? No se sabe todavía, a ciencia cierta. Aparentemente sí, porque todavía no está, justamente por eso están en estudio la vacuna, están viendo a ver qué tipo de anticuerpos genera, pero no se sabe a ciencia cierta si sí o si no. En el marco de ese seguimiento, a la persona que está aislada se le da indicaciones como para que no corra riesgo su familia, digo, no compartir cosas. Se les envía por WhatsApp un protocolo y ellos tienen que seguir ese protocolo, ¿sí? Intentar de mantener 12 metros de distancia con el conviviente, no compartir cama, no compartir sábana, no compartir almohada, no compartir utensilios, no compartir el mate, obviamente, no saludarse con un beso. Hay distintas pautas, pero que son determinadas para esa persona, no son pautas para la población general, y por eso se las da en exclusividad a esa persona, para que esa persona esté atenta. Y todos los días, durante 14 días, hay profesionales de salud llamándolo y recordándole punto por punto. Se está haciendo un buen trabajo al respecto. Doctor, a un término de intendente hablaba del tema de la organización, sobre todo en lo que es la información, ¿se tiene pensado analizarlo, digo, a través del área de prensa? Yo digo, para que no nos volvamos locos todos nosotros, a ustedes, ¿se tiene pensado eso? Como los casos siempre, por lo menos en la primera etapa, van a ser casos que van a tener contacto directo con el sistema de salud pública, nosotros vamos a emitir el comunicado en tiempo y forma. Tiempo y forma significa inmediatamente después de que se terminó de atender el paciente, ¿sí? Si no se emite antes y ustedes ya saben que viene un paciente, es porque se lo está atendiendo, y por eso no se emitió el comunicado. Como pasó ayer, había muchos colegas preguntándome y todavía no habíamos atendido al paciente, ¿qué respuesta le podemos dar si no habíamos atendido al paciente? Entonces, en eso también se les pide, creo que el decreto también lo pide, es responsabilidad comunicacional. Nosotros vamos a transmitir a través de un comunicado oficial, y después el comunicado que sea lo más concreto y extenso al mismo tiempo posible, que transmita una información certera, nos explayaremos en estos medios todas las veces que sea necesario, porque la comunicación en esta enfermedad va a ser muy importante. Hay medidas de bioseguridad, ¿sí? Es un manejo de un aislamiento respiratorio. El aislamiento respiratorio es algo bastante frecuente en el hospital, ¿sí? Es frecuente que nosotros tengamos un paciente que tiene otro virus u otra bacteria y que requiere aislamiento respiratorio. Entonces, ¿por qué el paciente está en terapia intensiva? No por una cuestión de gravedad, sino porque ahí es donde tenemos el mejor personal capacitado, ¿sí? Para la atención de aislamientos respiratorios, de pacientes que requieren aislamiento respiratorio. Entonces, tienen normas de bioseguridad de cómo ingresar, cómo egresar de la habitación, ¿sí? Y de las condiciones del paciente.